Primero que nada quiero confesar que para hacer este video me sentí muy presionada por todo lo que se comenta afuera y para vergüenza mía, lo digo, me he dado cuenta de que he tenido temor a los hombres, cosa que me avergüenza mucho. No deberíamos de tener temor a lo que digan los hombres, sino solamente a lo que Dios piensa. Si algo admiro de Lutero es que no tenía temor de lo que los hombres pensaran. Dios me muestra esto a mi vida y me avergüenza. Quise comentarlo, quizá a alguien más le sea de ayuda. En segundo lugar, quiero comentar pues todo lo que yo me he informado y por qué he decidido no celebrar Navidad el 25 de diciembre. Bueno, pues estuve estudiando y llegué a entender que esta celebración 25 de diciembre viene de los cananeos. Sí, ni siquiera empezó con los romanos, empezó más atrás. Desde los tiempos de los cananeos, ellos cada 25 de diciembre celebraban a un dios del sol. Sí, este dios del sol era celebrado en muchas culturas, sí, como los egipcios y los babilónicos. En la cultura babilónica, el dios del sol era conocido como Tamuz o Tamus, no sé cómo se pronuncia. También entre paréntesis, yo sé que tenemos que tener astucia por causa de los lobos y por causa de Satanás, que es muy astuto y de cómo nos puede llegar a ver el mundo. Pero tengo una verdad afirmada en mi corazón. Esto me lo enseñó el hermano Paul Washer. Dios honra a los que le honran. Sí, en primer lugar está en mi corazón el voltear a ver a la humanidad y ver qué es lo que pasa alrededor. Dios no me va a honrar y no va a estar conmigo. Pero si yo veo primero, en primer lugar, qué es lo que Dios quiere y cuál es su anhelo, entonces Dios me va a honrar. Y aunque se levante, como decía Martín Lutero, con furia y con afán, acósanos Satán. Y lo cantaba. Espero que algún día todos podamos ser así. Algún día tenemos que llegar a ese nivel. Y si aún con todo llegara Satanás a levantarse con todo su ejército en contra mía, no pasa nada. Dios está conmigo. Y si yo me voy al libro de Ezequiel, puedo encontrar en el capítulo 8 que Dios precisamente se queja de este Dios, Tamuz, Dios del sol, porque era el Dios que estaban adorando las mujeres en la puerta del... A ver, no quiero mentir, dice Ezequiel 8:14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí las mujeres que estaban allí sentadas endechaban a Tamuz. O sea, pero quiero hacer énfasis porque es grave acá lo que están haciendo. Estaban a la puerta de la casa de Jehová, en la puerta de su casa. Y no fue lo peor, porque los sacerdotes, ahí dice el 15, y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Y vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó al atrio de adentro. Ya no estamos hablando de la puerta, estamos hablando adentro de la casa de Jehová. He aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y es que de verdad me parece impresionante que ahí adentro, donde tenían que adorar a su Dios, le daban la espalda a su Dios para inclinarse a un ídolo, al ídolo del sol. Entonces, teniendo todo este conocimiento y que después
Los romanos también hacían lo mismo, ¿no? Cada 25 de diciembre. Bueno, cada diciembre ellos celebran el solsticio del invierno, ¿sí? Y era algo que se veía en todas las culturas en la antigüedad. Pero cada 25 de diciembre los romanos también celebraban al dios Sol. También te quiero leer el versículo 5 que dice, y me dijo, hijo de hombre, estoy en el capítulo 8, versículo 5. Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. O sea, ahí habían puesto una imagen. Yo creo que era la imagen de este dios Tamuz. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos, que en los versículos que siguen, las mujeres endechaban a Tamuz en la entrada de la puerta, y los sacerdotes dentro, por ahí por el atrio, le daban la espalda a Dios para arrodillarse y adorar al dios Sol. Entonces ya después sabemos que por los romanos nos llegó pues el catolicismo romano, al cual llamaban cristianismo porque las bases pues son similares. Entonces, total, todo el mundo era católico, ¿no? Católico, apostólico, romano. Y trajeron esta celebración. Bueno, te explico. Aquí en México, lo sé mucho por mi mamá. Antes, pues de que existieran las ciudades, había comarcas, ¿no? Y en las comarcas, la gente de la comunidad tenía muy arraigada esta adoración a una diosa llamada Tonanzi. Sí, entonces cuando llegó la conquista de los españoles, llegaron acá, y la gente tenía muy arraigada esa cultura, ya esa tradición de adorar a la diosa Tonanzi. Llegan los españoles y traen ya el catolicismo. Entonces, ¿qué hacen? Como la gente no quiere abrazar a esta religión, pues lo que hacen es unirlas, mezclarlas, decirle a la gente que era lo mismo, ¿sí? Y de hecho la gente, mi mamá lo sabe, que hasta la fecha hay una canción que ellos tienen que es de Tonanzi María, porque les dijeron que esa Tonanzi realmente pues es la María. Simplemente pues les cambiaron la imagen del ídolo en sí, la estatua vaya, pero era lo mismo. Entonces fue de esta manera que al fin el pueblo, la comunidad empezó a abrazar pues estas nuevas tradiciones, pues esta religión que les fue implantada en el catolicismo. Bueno, pues creo que nos han hecho lo mismo en la antigüedad. Los babilónicos, egipcios, cananeos adoraban a este dios del sol. Con la llegada de los romanos, que ellos también celebraban a un dios sol, el 25 de diciembre, creo que la idea primera fue decir que Jesucristo de Nazaret era la luz del mundo, y un sol da luz, pues Jesús era ese sol. Entonces estamos hablando del mismo Dios. Entonces empezaron a hacer esta celebración. Ahora, si los primeros cristianos lo celebraban o no, no sé. No sé si Pablo celebró, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, no sé. Pero sí sé que los primeros reformadores rechazaron esta celebración en este día. De hecho, no sabía hasta apenas ayer, ¿sí? Ayer me parece que fue apenas ayer, 27 de diciembre, supe que los reformadores, los que no quisieron celebrar este día, hicieron ayuno. También tengo el conocimiento de que los primeros puritanos no quisieron celebrar tampoco. Claro que en esos tiempos la Navidad era todavía, bueno, la Navidad de aquellos entonces era horrible, ¿sí? Era muy extravagante, se sabía que fornicaban mucho y se emborrachaban, era algo una fiesta muy pagana. Con el paso de los años pues ya se ha ido modernizando y pues es algo más familiar como lo vemos en la actualidad. Pero sí se sabe que pues teniendo este conocimiento de que se celebraban
a este dios del sol desde épocas de antaño, no querían celebrar la Navidad los primeros puritanos. A mí me llegó la idea hace apenas el año pasado, me parece que fue. Todos los años anteriores a este yo había estado celebrando Navidad, porque para mí era lo más normal del mundo. No fue sino hasta el año pasado que empecé a pensar más si esto era correcto o no, porque de vez en cuando a mí me gusta ver documentales o videos de YouTube, y en una ocasión recuerdo haber visto un video que me dejó pensando. Era de un youtuber, no tiene mucho conocimiento, pero él hizo un video acerca de un edificio de un Illuminati. Sí, voy a guardar nombres. Simplemente era un edificio de un Illuminati que vive en Estados Unidos. Bueno, pues este youtuber empieza a mostrarte todos los símbolos que hay algunos dioses del Olimpo, simbología de los signos del zodiaco y cosas así. Entonces, en una de esas baja y te muestra que en el patio hay un pino grande, gigante. Debajo del pino hay un dios, sí, del Olimpo. Y justo el árbol, el pino de Navidad está gigante. Y justo en el tope, donde tiene que ir la estrella, había un sol. Cosa que a mí me dejó como que, me dejó pensando y dije, ¿por qué tienen un sol ahí? Y si yo sé que celebran cada 25 de diciembre al dios sol y que esta persona es Illuminati, sí que a ellos les gustan todas estas cosas, adorar las cosas que adoraban los antiguos egipcios y babilónicos y etcétera, etcétera. Por ello de la pirámide, ¿no? Que tanto tienen los Illuminatis con un ojo. Entonces yo pensé, si ellos no tienen ningún problema con el pino, los Illuminati, que adoran, es adoración satánica al final. Si ellos no tienen problema con el pino, y si lo que estaba en el tope del pino era un sol, significa que de verdad hasta la fecha, ellos, satánicos, Illuminati, que son satánicos, siguen adorando a este dios sol. ¿Por qué yo también lo tengo que hacer? Digo, claro, nosotros pensamos en Cristo, ¿verdad? Pero es como yo de verdad lo siento, como lo que nos hicieron a los mexicanos al implantarnos a la Nancy María. Ahora yo te muestro la información que encontré, pero tú tomas la decisión. Yo sé que al final de la vida yo voy a dar cuentas por mí y tú vas a dar cuentas por ti, por tus decisiones. Y yo te muestro hoy lo que yo encontré, pero cada quien decide qué hacer sobre su propia vida. El día que Dios nos juzgue va a checar el corazón. ¿Qué había en tu corazón cuando tomaste la decisión de celebrar o de no celebrar? Y en base a eso, a lo que había en tu corazón, Dios te va a juzgar. Una vez más te digo, ahora yo te paso la información, tú ya la tienes, si quieres investigar más puedes hacerlo, y al final tú tomas la decisión de qué haces con tu vida, porque tú vas a dar cuentas a Dios de tu vida. Ahora quiero agregar un paréntesis. No quiero que tu actitud, si tú decides no celebrar, no quiero que tu actitud sea de orgullo, ¿sí? Porque hace poco vi una página de Facebook, sí, una página cristiana, que hizo una publicación y decía que los cristianos ignorantes no celebran la Navidad. Y pues es un poquito fuerte, ¿verdad? Y en los comentarios había alguien que contestaba con mucho
orgullo, ¿no? Defendiendo la postura de no celebres el 25. No que no celebres Navidad, sino que no sea el 25 de diciembre, por lo del trasfondo. Pero lo dijo, la defensa era dicha con mucho orgullo, como diciendo, pues yo soy mejor porque yo no celebro y tú sí, pecador. No, eso no es correcto. Si vas a dejar de hacer algo y eso te va a llenar de orgullo, tú estás en pecado delante de Dios. Debes cuidar tu corazón. Y una cosa importante aquí, pongamos de ejemplo que uno de mis hermanos decide que en su casa va a celebrar o que va a celebrar Navidad. No porque él celebre Navidad, significa que ya se divorció de la familia de Cristo. Sí, sigue siendo tu hermano. Debes tratarlo como a tu hermano. Quizás si él tiene la idea de que es correcto, quizás sea una oportunidad para que tú te acerques, ya habiendo tú orado, investigado, te acercas y pues le muestras, ¿verdad? Y le dices, mira, yo tengo este conocimiento, te lo paso, como siempre, cada quien toma la decisión, pero no lo trates mal, ¿sí? Al decir esto de no tratar mal a tus hermanos, estoy hablando a las ovejitas. Los pastores, ellos saben que tienen que investigar y cada quien toma sus decisiones y cada quien va pues a guiar a su iglesia, sí, pero también individualmente cada quien toma sus propias decisiones. Entonces, no se trata aquí de pelear, sí, esa no es la idea. La idea es de todos buscar cuál es la verdad de Dios y cuando la encontremos, seguirla. Si un hermano que tú sabes que es hermano en Cristo, ¿sí? Tú lo conoces, sé que es cristiano, lo sé, Dios ha transformado su vida, decidió celebrar la Navidad el 25 de diciembre, aclarando, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tratar mal, lo voy a criticar, me voy a llenar de orgullo y voy a decir que yo soy mejor que aquel. No, es tu hermano. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ora por él. Ora. Eso es todo lo que podemos hacer a veces. No podemos ir y abrir el corazón del hermano y meterle información o el cerebro, igual viceversa. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y buscar a Dios cuál es su verdad. Y en base al conocimiento que tengamos de la verdad de Dios, tomar una decisión. Si tú me dices, si tú me preguntas, ¿y tú lo vas a celebrar? Yo, personalmente, yo, Saraí, no, porque mi conciencia no me deja tranquila. Después de haber investigado, yo tomo esta decisión, no. Entre paréntesis, quisiera decir que me da un poco de tristeza sentir presión al hablar de este tema, porque no debería de ser así, no debería. No debería de presionarnos qué piensa la mayoría, no debería de presionarnos si se enoja mi hermano, no debería de presionarnos nada. Deberíamos de estar pensando una sola cosa, todos. ¿Qué quiere mi Dios? ¿En serio quiere esto? ¿Esto es lo que anhela el corazón de mi Dios? Porque si lo quiere, lo hago. Si no lo quiere, no lo hago. Y todos unánimes en esta idea. Dios quiere, lo hacemos. Dios no quiere, no lo hacemos. Y nadie debería de sentirse presionado por pensar si lo hago o no lo hago.
Porque si todos estamos en lo que Dios quiera eso, entonces no existiría la presión. Si existe presión al hablar de este tema, es porque algo está mal. Hay que buscar en el corazón, porque algo anda mal. Cuida tu corazón para Dios, mi amor. Él viene pronto, viene a hacer un juicio, no externo, no solamente externo por las obras, sino dentro en el corazón, que es todavía más difícil juzgar las intenciones del corazón que cuando tomamos una decisión. ¿Qué había en el corazón? ¿Por qué la tomamos? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué deseábamos? ¿Qué anhelábamos? El corazón es malo. Todavía, aún siendo cristianos, Pablo dijo, miserable de mí. Pero que esto no nos desmotive, sino que nos motive a aferrarnos más a Cristo y a desear todos los cristianos una sola cosa. ¿Qué desea mi Señor? ¿Qué anhela mi Dios? Porque eso, cuando encuentre la verdad, eso voy a hacer. Prepara tu corazón para ver a tu Dios. Recuerda, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Preciosa promesa. Que Dios te bendiga.